bomberos. ¿Quién no ha sentido la enorme sugestión que, al menos en nuestros años infantiles, tenían estos hombres cuya profesión adquiría a nuestros ojos la aureola de lo heroico y de lo legendario? Ellos representan el arrojo, la pericia, la fuerza, el triunfo sobre el fuego y los elementos desencadenados. Un hombre que admira a los bomberos es don Juan Pascual Valls, perteneciente a una familia de larga tradición en el ramo de la hostelería. Desde que sus mayores se instalaron en la zona portuaria de Barcelona, sintió el impulso de reunir cascos de bomberos, llegando con el tiempo a formar una importante colección que puede ser considerada hoy día como un verdadero museo bomberil. Su establecimiento, por ello, tiene unas originales características al coexistir en él las mesas y utensilios propios de una casa de comidas con los cascos e instrumentos complementarios de la profesión de bombero. Aquí se encuentran cascos de bomberos de casi todo el mundo, y es un orgullo para el coleccionista sentir este rincón de su establecimiento como una especie de simposio internacional en el que, con la presencia muda de los cascos, se respira un aire de fraternidad universal. ¿Qué razones profundas movieron al señor Pascual Valls para iniciar y formar esta colección? Tengo que retroceder ya bastantes años, cuando aquí en el puerto había incendios frente a casa y corría, al igual que los demás chavales, detrás de los coches de bomberos para ver cómo estos actuaban, cómo extinguían los siniestros en los barcos o en los tinglados del puerto. Y fue entonces cuando nació en mí una admiración y al mismo tiempo pues quedé sugestionado por la lucha contra incendios y que me está durando hasta hoy. Entonces fue cuando todos aquellos elementos propios de los bomberos me interesaron y los cascos están aquí. ¿Qué hizo usted para conseguir estos cascos? Bueno, en realidad cuando recibí mi propio casco como bombero honorario de Barcelona, por mi afición y dedicación a ellos, escribí cartas a todo el mundo, a los jefes de bomberos de ciudades importantes e incluso de pequeños pueblos, en una especie de experimento para ver si conseguía que me los mandaran. En aquel momento me parecía difícil que atendieran mi petición, pero lo intenté. Recuerdo que invertí 36 pesetas en el proyecto porque mandé 6 cartas, Madrid, París, Londres y después varios pueblos pequeños. Y a los pocos días tenía ya contestaciones afirmativas. Es un caso de sensibilidad extraordinaria la que demostraron muchos jefes de bomberos, la que están demostrando continuamente, mandándome desde muy lejanos países cascos para formar este museo, esta colección. Usted acaba de decir que el Ayuntamiento de Barcelona la distinguió haciéndole bombero honorífico o regalándole un casco de bombero. ¿Podría decir por qué motivo le hizo esta concesión el Ayuntamiento de Barcelona? Bueno, profesionalmente he tenido el honor de, en muy diversas ocasiones, poder habituallar en mi profesión de hostelería a los bomberos de Barcelona cuando se han producido incendios, algunos incluso de signo catastrófico, o servicios de larga duración con motivo de algunos desastres que se han producido en la ciudad. Y debido a este trabajo insólito de suministrarles comida y bebida a los bomberos de la ciudad, en estas ocasiones, a horas intempestivas, días festivos, etc., pues fui nombrado bombero honorario y se me concedió mi propio casco con derecho a usarlo en tales siniestros a los que sigo acudiendo. Fue entonces cuando tuve este casco en mis manos, cuando concebí la idea de poder reunir a muchos más. Tengo actualmente 546 de 72 países distintos, que aquí están.
Si bien los cascos son los protagonistas de esta colección y los que la formaron originariamente, poco a poco ha ido añadiendo el señor Pascual a la misma cantidad de objetos e instrumentos relacionados con la vida y profesión de los bomberos, desde juguetería infantil a fotografías y grabados que para la documentación y estudio de los bomberos pueden tener un gran valor histórico. El visitante se sorprende de los elementos multiformes y abigarrados que constituyen esta colección en un orden más o menos informal que le confieren un aspecto de insólita y pintoresca espontaneidad. Los primeros bomberos, bueno, los primeros fueron en la antigua Roma, pero los primeros bomberos oficiales, digamos, en el Imperio francés, los bomberos napoleónicos, usaban este casco, los sapeurs-pompiers, un regimiento de zapadores que Napoleón convirtió en zapadores bomberos al servicio de la comunidad. Este era el casco que llevaban, que incluso iba ataviado con unas plumas en los momentos en que no estaban de servicio, naturalmente. Otro casco que le sigue cronológicamente y que es quizá la pieza de mayor importancia de la colección es el casco usado por los bomberos en 1840 durante el reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Un casco fastuoso, de inspiración también romana, pero que es una verdadera obra de arte, y que llevaban los bomberos de Inglaterra, lo siguen llevando actualmente en conmemoraciones, en desfiles, cuando la reina les visita cada año, en su cuartel central de Londres, lo usan. Y como contraste de este casco tan antiguo, el más moderno del mundo, el casco de bomberos de mayor protección, este concretamente usado por los bomberos de los aeropuertos militares británicos, en este caso también,
para poder penetrar con él en los aviones en caso de gran emergencia para rescatar al piloto o a los viajeros del aparato. 150 años separan estos cascos del anterior que he mostrado. Cada uno de los cascos que compone esta colección tiene su pequeña historia, algunas veces entrañable. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cascos muy singulares y que en determinada época estuvieron muy separados en diferentes aspectos. Este era el casco que usaban los bomberos londinenses cuando la Luftwaffe les bombardeaba en los años 40-41. Los bomberos británicos sustituyeron el clásico casco de cuero por el casco del ejército inglés con el escudo grabado del National Fire Service, que en aquella época se hizo cargo de toda la defensa de incendios y de bombardeo en la Gran Bretaña. Mi preocupación fue obtener el casco que llevaban los bomberos de las ciudades alemanas durante los terribles bombardeos que los asolaron en 1944 y 45, y este es el casco que llevaban los bomberos de Berlín. Están juntos en la vitrina realmente como un símbolo. Después de estas anécdotas algo dramáticas, indudablemente, está el casco de París, que está en la vitrina porque en un principio me fue negado. Me fue negado por el general Cazaux, jefe del Regiment de Sapeurs-Pompiers de París, hombre que me escribió diciéndome que no existía forma legal de hacerme un regalo, ya que se trata de una institución militar. Aprovechando un viaje que realicé con mi esposa por asuntos de mi profesión hostelera a París, visité al general Cazaux, que por cierto tuve la gran sorpresa de que hablaba perfecto catalán, porque era hijo del Rosellón, esto me enteré después, y me obsequió con el casco, habiendo colocado un casco de nuestro país en el museo que tienen los bomberos de París. Hay algunas historias realmente curiosas y muy humanas. Este casco lo recibí de un jefe de bomberos de Nueva York, sin haberlo pedido, en el cual me manifestaba que durante 35 años lo había usado al servicio de la gran urbe y que ahora ya jubilado, encontrándose viudo, con un hijo fallecido en la guerra, y solo temía que el casco fuese a parar al cubo de la basura. Enterado por una revista profesional norteamericana de que había alguien aquí en España que se cuidaba de recoger cascos, me lo mandó con una carta muy emotiva en la cual me decía que estaría muy satisfecho de pensar que el casco se encontraría aquí con sus compañeros de todo el mundo y que imaginaba que por las noches se contarían sus anécdotas, que siempre son curiosas y hasta divertidas, dijo. Ahí, por ejemplo, tenemos, después de muchos años de lucha, los cascos de la Unión Soviética, donde los bomberos también están bajo mando militar. Este, como curiosidad, fue el primer casco usado después de la Revolución, en 1919, que lleva el signo comunista. A partir de aquí, y siguiendo quizá también con la línea dramática, tenemos el casco de un capitán de bomberos de Managua que pereció durante el terrible terremoto que les asoló en el año 74. El casco de este capitán y de 3 bomberos más que perdieron la vida durante los servicios de auxilio por este terremoto se encuentran también aquí en este museo. También, lamentablemente, siguiendo esta línea que muchas veces va acompañada de esta benemérita profesión, hay aquí un casco de la ciudad de Boston que perteneció a un bombero que pereció, pero fue en 1904. El casco fue encontrado entre los escombros al cabo de bastantes días y también forma aquí en el museo. Los riesgos de los bomberos no solamente están en el incendio, están muchísimas veces en el trayecto, con la circulación. Quizás sería momento de aprovechar el pensar que hay que estar al tanto con las sirenas de los bomberos que piden prioridad de paso. En este caso, afortunadamente, la cabeza del bombero estaba fuera del casco cuando hubo este terrible accidente aquí en Barcelona. Hay también un casco curioso, que es el casco de bombero sacerdote en Nueva York, pero debo dar una explicación porque cuando me lo regalaron los bomberos de Nueva York, para hacerme una gentileza, borraron el nombre de Nueva York y colocaron el de Barcelona. A partir de este momento existe cierta confusión en cuanto a Chaplain Barcelona, pero es que allí en Nueva York hay 3 bomberos sacerdotes o sacerdotes bomberos de distintas doctrinas, distintas
religiones que atienden a los servicios espirituales tanto del cuerpo como de posibles víctimas. Este casco está dedicado, el nombre del bombero es el mío, y, repito, colocaron el nombre de Barcelona en lugar del de Nueva York. Por cierto, que se trata del departamento de incendios más numeroso del mundo, unos 18.000 hombres. ¿Podría explicar un poco estos aparatos que tiene usted aquí? Esto es un antiguo cuadro de alarma, corresponde a los años 25, que actualmente existe igualmente, quizá en versión electrónica, pero es el cuadro en donde se da la alarma en un cuartel de bomberos cuando alguien pide auxilio o da parte de un incendio. Entonces, el servicio se divide en 4 clases: fuego, salvamento, fuego en el bosque o fuego de chimenea, y a cada uno de ellos corresponde un color distinto. Mediante estos colores, los bomberos saben cuáles son los que deben salir a fuego y al mismo tiempo qué vehículos salen, amén de otras características, como por ejemplo la tarjeta itinerario, en donde les marcan el camino más corto, más racional, para llegar cuanto antes al lugar del siniestro. Entonces, en este cuadro se pone en marcha en segundos para dar la consabida alarma, tal y como voy a proceder. Parece que olvida usted la campana. Bueno, la campana es el símbolo más tradicional, digamos, de bomberos. Esta campana, pues, había estado instalada en uno de los autobombas durante muchísimos años, ha corrido por las calles de la ciudad pidiendo paso, que es lo que se debe hacer, dar paso a los bomberos siempre. Y lamento que actualmente no estén instaladas, porque en algunos países las siguen llevando, a pesar de que no funcionen. Han sido sustituidas por sirenas electrónicas de gran capacidad y volumen, de gran estridencia, pero sin embargo son muy simbólicas y su sonido pues identifica fácilmente a bomberos. ¿Cómo se pulsa realmente? ¿Cómo se toca la campana? ¿Puede hacer un...? Sí, bueno, la campana normalmente, y como se utilizaba antiguamente, era con cierta fuerza, o sea... ¿No se alarmará al vecindario creyendo que hay un incendio? No, en el lugar donde estamos hemos hecho pruebas y no se oye en la calle. ¿Este museo es un depósito de cascos simplemente o también tiene alguna otra proyección de tipo didáctico o pragmático? Pues sí, evidentemente esta quizá es la principal de las funciones que pretendo, que es intentar concienciar al público para que en lo posible se puedan reducir los incendios, se puedan reducir los siniestros en general. En muchísimas ocasiones somos nosotros los causantes de los siniestros, de los incendios, y es por ello por lo que la prevención tiene una gran importancia. Aquí vienen muchísimas veces colegios a visitar este museo, esta colección de cascos, y aprovecho la ocasión para intentar explicarles aquellas normas sencillas de prevención
que todos debemos observar, porque en realidad todos tendríamos que ser un poco bomberos de nuestra propia casa. Así los niños, por ejemplo, pues merecen toda atención, además lo captan muy bien. Hay tantas y tantas cosas que contar, que son muy sencillas y que sin embargo no caemos en ellas. En el propio hogar hay muchos riesgos. Hoy en día hay una cantidad enorme de riesgos que convenientemente controlados no significan ningún peligro, pero debemos estar al quite con ellos. És algo importante. L'aigua del fumet comença a bullir. Tiro el peix... ¿Está bullint ahorita? Sí, pues sí, le puedes tirar ya. Vale. Sí. Perdón, es mi hijo mayor que me ha consultado, está colaborando conmigo en la cocina y me ha consultado algo profesional. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4, este es el mayor. ¿Y cómo ve su esposa y sus hijos esta especie de manía o chaladura que tiene usted por los cascos de bomberos? Bueno, lo viven exactamente igual que yo. O sea, gracias a su colaboración también es posible porque me han ayudado muy directamente en ello, en mantener todos estos contactos, la mayoría de ellos internacionales, y al mismo tiempo pues son grandes entusiastas de esta obra. Señora, ¿en qué medida colabora usted con su marido en la colección de cascos? Bueno, colaboro desde el principio porque la iniciamos hace unos 10 años y llevamos 17 de casados. Entonces, esta colección pues ha traído visitas de jefes de bomberos con sus respectivas esposas, a las que hemos tenido que acompañar, sea de compras, en la casa invitados, o sea, ha habido una relación bastante íntima con bastantes de ellos. Incluso hay un jefe de bomberos inglés que cada verano viene expresamente para estar con nosotros, otros americanos que hoy también los tenemos a comer con nosotros esta tarde. Y así pues en distintas ocasiones, e incluso cuando hay las alarmas estas en que él sale disparado detrás de los bomberos, pues entonces aquí nos queda la labor de la preparación de las bebidas frescas o del café caliente, si tan importante es entonces de la comida, los bocadillos o lo que sea, que luego solamente vienen a recoger y él pues tiene que servírselos a ellos dentro del siniestro, que por ser bombero entre ellos, pues tiene ese pase interior en los puertos, en donde sea, porque normalmente lo hace incluso en plena Plaza Cataluña, subiendo el coche a las aceras, o sea, es una afición enorme la que siente, ¿no? Y le da lo mismo que sea una hora fuera de lo normal, como que sea en su hora de trabajo, o sea, es una cosa de él, una vocación y una dedicación tan enorme que no importa el sacrificio. E incluso pues los niños también colaboran con él, y todos juntos, los siniestros los han tenido que salvar con el snorkel. O sea, en realidad no hay ninguno que sienta temor ni ante el fuego ni ante el peligro, porque se han identificado con él y con los bomberos. ¿Usted cree que algún día las mujeres llegarán a ser bomberas? Bueno, creo que ya lo hay en los países nórdicos, ¿no? E incluso en los Estados Unidos hay 2 bomberas. O sea, es una labor que la puede ejercer cualquiera teniendo valor y dedicación. O sea, no hay por qué no hacerlo. ¿Usted no tendría inconveniente en ponerse ahora un casco y estropear un poco su peinado? No, ya me lo he puesto más de una vez, o sea, incluso hemos arrastrado mangueras por el Tibidabo cuando ha habido siniestros de esos de bosque, o sea, no, eso no es problema. Yo creo que delante del peligro no se piensa en la coquetería, que en otras horas sí, es distinto. ¿Y a qué espera el Ayuntamiento de Barcelona a concederle usted un casco y hacerla bombera honoraria como su marido lo es? No, yo no tengo ningún interés en esto, o sea, yo comparto los honores de mi esposo y para él los suyos son los míos, o sea, no quiero yo honores particulares para mí. ¿Tiene usted su casa asegurada contra incendios? Sí, la casa sí, la colección no. ¿Y si se quemara la colección? Mal asunto porque esto ha sido una labor de años, difícil a veces, porque se ha tenido que tratar con personas de muy distintas lenguas y psicologías a través del mundo, a las cuales agradezco de corazón que se hayan tomado la modestia de mandarme un casco, pero que quizá no me lo volverían a mandar de nuevo. En caso de que se quemara toda su colección, ¿qué casco usted salvaría? Bueno, esta pregunta, que creo que es un tópico ya en cuanto se refiere a museos, es difícil de contestar, pero sin embargo tengo aquí algunos cascos que son de hombres que han perdido la vida en acto de servicio y que me fueron confiados, los cascos, me fueron confiados por sus jefes, por sus compañeros, en custodia en este museo. Tienen un valor sentimental muy fuerte que creo que me guiaría en este caso.